y amigas de YouTube, yo soy Dani. Y yo soy Mel, y hoy les traemos una receta de una ensalada turca de cuscús que es muy ligera, nutritiva, económica y además es una receta vegana. Os va a encantar y los ingredientes, como siempre, al final del vídeo en la cajita de descripción. Esperemos que les guste y que se suscriban a nuestro canal. Gracias. Vamos a empezar añadiendo 250 gramos de cuscús en un bowl. Si queréis podéis echar más, depende de cuántas personas seáis. Más o menos son 100 gramos por persona. Y ahora vamos a echarle sal, como una cuchara de sal. Le vamos a echar pimienta. Esto le va a dar muy buen sabor. Si la tenéis molida, os ahorráis bastante tiempo. Si no, tenéis que hacer como yo. Aunque fresca siempre tiene un poco más de sabor. Ahora le vamos a echar una cuchara de comino. Le vamos a echar una cuchara pequeña de ajo en polvo y una cuchara de páprica o pimentón dulce. Esto, aparte de sabor, va a aportar color al plato. Una vez que lo tengamos, lo mezclamos para que se integren bien todas nuestras especias. Si os gusta alguna especia en particular, se la podéis poner también. Le podéis poner orégano, le podéis poner tomillo, romero, lo que queráis. A nosotros nos parece suficiente con estas. Lo mezclamos bien y esperamos a que hierva nuestra agua. Nosotros lo hemos hecho con caldo de verduras. Ustedes podéis hacerlo con agua, caldo de pollo, con lo que queráis. A mí siempre me gusta hidratar el cuscús con un caldo con sabor porque con el agua queda un poco insípido, pero también es válido. Una vez tenemos nuestro caldo, agua o cualquier líquido hirviendo, vamos a cubrir nuestro cuscús. No importa cuánto cuscús hayáis echado, lo importante es cubrirlo. Lo removemos y lo tapamos con un plato o papel film. Cualquier cosa nos vale, lo importante es que el vapor no salga para que así se cocine el cuscús. Mientras que el cuscús se cocina, para no perder tiempo, vamos a empezar a cortar nuestras verduras. Este plato es muy sencillo. Vamos a empezar por el perejil. Os voy a enseñar un truco para que salga fino. El truco principal es que tiene que estar bastante seco. Si está húmedo, lo machacaréis en vez de cortarlo. Y ahora el siguiente truco es apretarlo, haciéndolo como una bolita. Así os será más fácil de cortarlo. Si no lo puedes cortar tan fino, no te preocupes, tampoco importa. Después le puedes volver a dar con el cuchillo otra pasada y se quedará como tú quieres. Si no ha quedado demasiado fino nuestro perejil, le damos la vuelta y lo podemos cortar otra vez. Este tamaño está bien. Ahora vamos a seguir cortando nuestro pepino. Un truco, para que no se os resbale, vamos a cortar a lo largo y así tendremos una base estable. Así no se cortaréis. Seguimos cortando a lo largo y volvemos a cortar a lo largo. Ahora le damos la vuelta, cortamos a lo ancho y nos quedarán estos cuadraditos perfectos para nuestra ensalada. Si no son perfectos tampoco pasa nada. Ahora vamos a seguir cortando el tomate. Cortaremos a la mitad, un corte en diagonal, le damos la vuelta siempre con el cuchillo hacia afuera para no cortarnos y otro corte en diagonal. Así le quitaremos esta parte y nuestro tomate ya está limpio. Ahora cortaremos en láminas y el mismo proceso que hemos hecho con el pepino. Cortamos a lo largo y cortamos a lo ancho. Así nos quedan estos cuadrados para nuestra ensalada. Para lo último hemos dejado la cebolla, porque ya sabéis que os hace llorar. Esta es morada, que es un poco más dulce y mejor para las ensaladas, pero igualmente te hace llorar. Quitamos la parte de arriba, partimos por la mitad, limpiamos la cebolla
Y ahora procedemos a cortar. Haremos un corte en el medio sin llegar hasta el final. Y ahora finamente, igualmente sin llegar hasta el final, iremos cortando. Si no tenéis cebolla morada, no os preocupéis porque podéis usar cebolla blanca también. Cebolla fresca, cualquier tipo de cebolla es válida. Y ahora procedemos a cortar los cuadraditos. Ya estoy empezando a llorar, pero no os preocupéis que esto no dura mucho. Cuando pruebe la receta se me quitan las lágrimas. Ya tendríamos todas nuestras verduras cortadas y el cuscús cocinado. Así que procedemos al siguiente paso. Nuestro cuscús ya está cocinado. Nos ayudaremos de un tenedor para separar los granos. Una vez los granos de cuscús estén sueltos, seguiremos añadiendo nuestros ingredientes. Primero vamos a añadir como una cucharada de tomate. Mezclamos bien. Podemos usar las manos si no os importa. Si no queréis mancharos, podéis usar una cuchara. A mí personalmente me gusta tratar los alimentos con las manos, ya que mientras que te las hayas limpiado antes de cocinar, no hay problema. Mi jefe de cocina siempre me decía que en la cocina se tienen que usar las manos. Una vez que esté bien mezclado, vamos a seguir añadiendo el pepino, la cebolla y el tomate. Y volvemos a mezclar bien. ¿Veis qué color está tomando? Una vez esté bien mezclado, vamos a pasar a añadir el perejil o las hierbas que hayáis decidido ponerle. Seguimos mezclando. Es súper fresca, nutritiva, barata y fácil de hacer. Además, puede aguantar de un día para otro en el frigorífico sin ningún problema. Cuando ya esté mezclado, pasaremos a añadir el limón y el aceite. Este será el aliño de nuestra ensalada. Lo mezclamos y ya estaría listo. Mezclamos bien para que nuestro aliño se incorpore, el aceite y el limón, y lo probamos. Así vamos a ver si falta sal, aceite, limón o cualquier cosa. Está perfecto. Está listo para comer.